de esta casa. Antes de saludar, por supuesto, a Walter, saludemos a Lucía, que se integra a la mesa de diálogo. Diga buenos días. Buenos días, Ramiro, 8 de la mañana con 2 minutos. Gracias. Walter, buenos días. Comenzamos. Por favor, ¿podría activar su micrófono, Walter, para poder iniciar la conversación? Sí, cómo no, Ramiro. Qué gusto, recordándole que tenemos el café pendiente, Walter, ¿ah? Así es, tenemos pendiente un café. Walter, a ver, en la suma y resta, en el movimiento de fichas de una guerra, hemos visto que hay un ataque económico a Rusia. Yo he calificado estas medidas económicas un poco como escupir para arriba también para Occidente, porque el comercio es de doble vía. Las negociaciones son de doble vía. Si nos compran en Rusia, nos tienen que pagar de Rusia y viceversa. Y resulta que en algún momento de la transacción esta se queda coja y alguien se queda sin cobrar. Esto, sumado a la subida del precio del petróleo, que es un sueño de perro, como decía Ángel Duarte, con respecto a Doña Olfa. Y tercero, que la subida de los precios de los combustibles nos lleva a la subida de los precios de sus derivados y todo lo que tiene que ver con materias primas que se originan del petróleo, más la inflación en Estados Unidos. Tenemos un cóctel que no sabemos cómo va a terminar, o usted ya lo ha analizado, Walter. Sí, así es, Ramiro. Esto nos impacta por varios lados. Los que deben estar contentos son en el gobierno, porque el petróleo ha subido. El petróleo WTI está amanecido hoy en $110. Nosotros debemos estar vendiendo en cualquier sitio entre 95 y 100 el barril. Es posible, si se llega a mantener este precio del petróleo durante este año, es posible que en relación con lo presupuestado, el Estado, no solo el fisco, el Estado como un todo, incluyendo lo que le queda a Petroecuador y lo que va a los municipios y consejos provinciales, podría tener ingresos adicionales de unos $3.000 millones. Claro, eso puede cambiar con el precio, etcétera, pero por el lado fiscal las cosas irían muy bien. Por el lado privado, sin embargo, la situación se complica sobremanera. Muy particularmente nos afecta en el sector bananero. La cuarta parte de las exportaciones bananeras van a Rusia, o una parte de eso va a Ucrania. Mucho entra por el puerto de Odessa, y el puerto de Odessa ahora está paralizado porque la ciudad está siendo atacada. Y luego, o sea, la parte que se vende a Ucrania no se va a poder vender, la parte que entra por Odessa para el sur de Rusia tampoco. Y luego este recrudecimiento de una guerra fría en el cual se están cortando las relaciones de las democracias con Rusia. Por ejemplo, ya las líneas navieras de los países occidentales no tocan puertos rusos. Los barcos rusos no pueden tocar los puertos de los países occidentales. Eso aumenta más todavía los problemas logísticos, los problemas de llevar, digamos, nuestro banano a Rusia. Igual por el aire, la misma situación, y eso va a afectar a las rosas, que también somos el principal proveedor de Rusia en el mundo en rosas, igual que en banano. Entonces, el banano, que ya está pasando por enormes problemas, va a tener una enorme dificultad. Y luego, incluso en las ventas, va a ser difícil cobrar. Va a ser difícil cobrar porque están cortando del sistema financiero internacional a los bancos rusos. Entonces van a decir, no tengo cómo pagarle. Y por último, esta crisis ha significado un derrumbe del rublo, una alta inflación, y el poder adquisitivo de los rusos está cayendo. Y por lo tanto, sus posibilidades de comprar productos importados que suben de precios por la devaluación se disminuyen. O sea que al banano va a haber que buscarle soluciones para que supere la crisis que tiene hoy, porque de lo contrario, mucho productor pequeño va a quebrar. Eso en cuanto a lo específico para el Ecuador. Para el mundo también te he referido, Ramiro, y en efecto se calcula que la economía va a perder 0,5% de crecimiento en el año, porque en efecto hay cosas que se compran de Rusia. Rusia y Ucrania son grandes exportadores de trigo,
y ahora ese trigo no va a ir al mercado, el trigo va a subir, o se va a subir el pan, igual como nos van a subir los combustibles de cuyos precios no está congelado. La super se va sobre los $4. Entonces, sí, va a ser un traspié para la economía mundial y esto se va a mantener porque no parece que Putin va a ceder. Y el punto de Occidente es de que no podemos regresar a la situación que existía antes de la Segunda Guerra Mundial, en que un país decía me voy a coger otro país o me lo voy a coger parte de otro país, como que allá teníamos en esta posguerra una estabilidad en las fronteras. Entonces es una situación muy compleja y se va a mantener en el tiempo y no sabemos cómo va a culminar. Walter, escuchábamos el discurso del presidente Biden en el Senado el día martes fue, creo, martes. A ver, martes, bueno, no importa, martes o miércoles, y en que el tema fundamental en Estados Unidos es la inflación, y él decía una serie de medidas que hay que tomar para que esto sea manejado con inteligencia y tino por parte del gobierno americano. Al tener nosotros la moneda, el dólar, estas decisiones, esta inflación, termina beneficiándonos en una parte, pero perjudicándonos en otra. De nuevo la misma pregunta, en la suma y resta, ¿nos beneficia más de lo que nos perjudica? Bueno, Ramiro, el asunto, vamos un poco a lo que yo pienso que va a ser el fondo de la situación. El gobierno Biden, como gobierno demócrata, ha decidido que va a regar dinero a las personas de menores ingresos y va a crear condiciones para que suban los sueldos bajos, y ha hecho eso. En mi criterio, se ha excedido y ha generado esta inflación. Y el gobierno norteamericano, o hablemos el Banco Central Americano, el Federal Reserve, ha anunciado medidas muy tibias para controlar la inflación y por lo tanto, y pienso que además, debido a la crisis con Rusia, van a ser más cautos todavía. Entonces, esta inflación en Estados Unidos va a continuar y en algún momento, probablemente el próximo año, después de las elecciones que van a haber hacia fines del año actual, yo creo que va a tener que el Banco Central Americano tomar medidas drásticas para bajar la inflación, y cuando tome esas medidas drásticas va a generar una recesión y nos va a causar problemas importantes, sobre todo porque subirían las tasas de interés. Eso fue lo que pasó hace ya 25 años, cuando hubo una situación, digamos 20 años, una situación similar, la crisis que tuvimos en el año 82. Entonces hay esa situación que debe ser preocupante. Por lo pronto, la inflación americana, estamos importando parte de esa inflación. El Ecuador ahora tiene inflación, cuando no tenía inflación el año pasado. Y nos ha afectado también porque algunos insumos han subido enormemente. Insumos, por ejemplo, el papel para hacer las cajas de cartón para nuestras exportaciones, los fertilizantes para nuestra producción agrícola han subido enormemente. ¿Por qué lado nos favorece? Nos favorece en la medida en que Estados Unidos se encarece más que nosotros. Es probable que nosotros recuperemos algo de competitividad, porque el Ecuador en estos momentos es un país muy caro en el contexto norteamericano. Tenemos el salario más alto entre las 8 economías más grandes de América Latina. Eso nos torna poco competitivos. Eso nos hace que no podamos producir, sino que tengamos que importar. No podemos exportar porque la competencia tiene costos más bajos. Entonces, en algo se puede ir moderando esta situación. Entonces, hay su lado positivo y su lado negativo. Yo pienso que en general más pesa lo negativo, pero en todo caso tenemos que aprovechar las ventajas que nos da de que nos abaratamos en relación con Estados Unidos y tratar de ver de qué manera paliamos los efectos negativos como es el retorno de la inflación.
sobre todo el tema de las tasas de interés, mi querido Walter, que eso se vuelve gravitante ya que el Ecuador es consumidor de dinero. Sí, claro, eso es importante. La medida en que Estados Unidos combate la inflación subiendo la tasa de interés, se encarece en los créditos. Ahora, lo que se van a encarecer los créditos por el aumento de las tasas de interés podría compensarse que con el manejo que tiene el gobierno de la situación fiscal vaya bajando el riesgo país. El Ecuador tiene una buena imagen internacional ahora y eso significa que los que tienen papeles, los que invierten en papeles soberanos, en papeles emitidos por países, por otros países, va a haber quizás más apetito de comprar en el mercado secundario de papeles del Ecuador porque rinden mucho, tienen mucho descuento y eso podría llevar a que se reduzca el riesgo país y por lo tanto con la reducción del riesgo país también ese efecto de bajar las tasas de interés por ese lado compense el alza que se va a dar porque la tarifa base, la de Estados Unidos, va a ir subiendo un cuarto de punto probablemente cada trimestre en el transcurso de los próximos 12 meses. Clarísimo, Walter. Le paso a Lucía Jaramillo que continúa con el diálogo. ¿Qué tal, economista? Muy buenos días. Yo quiero referirme al tema de la Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital, que ya entró a análisis en la Asamblea Nacional desde este miércoles 2 de marzo. Escuchamos en la intervención del ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, Julio José Prado, que decía cuáles serían pues los alcances de este proyecto, en la cual pues se logrará atraer más inversión. Dijo además que esto permitirá pues que la estimulación de los mercados de valores y zonas francas, pero para ello la propuesta de ley plantea 3 tipos de zonas francas: la industrial, de servicios y logísticas, las cuales pues tendrán al menos 4 incentivos tributarios. Sin embargo, algunos asambleístas pues cuestionaron el alcance de esta propuesta de ley, pues señalaron que la iniciativa no cuenta con límites y candados para establecer los parámetros para la participación del sector privado. ¿Qué nos puede decir respecto a eso, economista? Lo escuchamos. Bueno, el punto más general que le puedo decir es que ojalá no suceda lo que pasó con la ley tributaria. Lo ideal sería que en la Asamblea se trate el tema de una manera consciente, con una manera positiva, de en principio estar de acuerdo con pasar la ley, pero buscar las debilidades de la ley y mejorarla. Eso no se hizo con la ley tributaria, esperemos que ahora se la pueda mejorar. El tema de las zonas francas es algo discutible conceptualmente también. En primer lugar, el primer objetivo de poner zona franca es que el gobierno anterior creó las sedes, pero ¿quién internacionalmente sabe lo que es una sede o le interesa? Un inversionista dice dónde hay zonas francas, y en el Ecuador había algo que se llamaba sedes y ni le miraban a ver, o sea, eso fracasó. Las que se calificaron se mantienen sus derechos, pero la idea es atraer inversión. Inversión sobre todo en actividades, bienes y servicios para exportar. Lo ideal sería que no existieran zonas francas en el mundo, pero el hecho es que sí hay. Entonces, sí hay en otros países. Por ejemplo... ¿Y cómo les ha ido? Por ejemplo, en la República Dominicana hay incluso zonas francas de servicio. Puede haber un edificio en que estén solamente, por ejemplo, para dar televentas, ¿no? para hacer telemarketing y para hacer telemarketing para otros países. Y eso hay en República Dominicana, hay bastantes. Y entonces podemos estar teniendo nosotros que nos estén vendiendo cosas de la República Dominicana porque tienen ese tipo de sistema. Entonces nosotros vamos a replicar y también tener algo similar como tiene, pues dije República Dominicana, pero hay en Costa Rica, hay en Uruguay, hay en Colombia. Entonces, si en otros países tienen, lo vamos a hacer. Pero en efecto, sí significa una competencia en el mercado laboral o empresarial entre unas empresas que tienen ventajas de no pagar impuestos a la renta por X periodo y posiblemente un sistema laboral más flexible que las que trabajan normalmente sin tener esas ventajas. Sí es algo discutible, pero pienso que entre lo positivo y lo negativo
bajo las circunstancias actuales, es positivo que nos sumemos a la tendencia a que existan zonas francas. 8 de la mañana con 17 minutos estamos dialogando con el economista Walter Spurrier. Economista, la minería es el principal captador de inversión extranjera directa que nosotros pues tenemos en el país y la minería industrial en Ecuador podría generar 350.000 plazas de empleo y 6.000 millones en inversiones hasta el 2024. Y esto es importante por la situación que hoy en día el país está enfrentando y se necesita obviamente generar más plazas de trabajo. Para el 2024, como ya lo había mencionado, la minería industrial en el Ecuador podría generar más de 300.000 plazas de empleo. Así lo ha anunciado la Cámara de Minería del Ecuador durante la presentación justamente de un estudio de impacto económico del sector minero. Este documento justamente fue desarrollado gracias a la investigación del grupo Spurrier. ¿Qué nos puede decir respecto a este estudio y lo que pasaría hasta el 2024? Bueno, lo que pasaría hasta el 2024 en adelante mucho depende de lo que hagan las autoridades. Nuestro estudio se basa en los proyectos que ya son viables, o sea, hemos tenido varias etapas en el país de abrirnos a la minería y después de cerrarnos. El último de cerrarnos fue con el gobierno del presidente Moreno, que cerró el catastro minero y mantuvo, y ha estado 4 años cerrado el catastro minero. Y entonces con ese cierre quedaron unos 12 proyectos en marcha. Y se paralizó el que otros proyectos entren también en ese plan de estar en marcha. Si esos 12 proyectos se desarrollan, hacia la segunda parte de la década vamos a tener ingresos fiscales tipo 2.000 millones de dólares por concepto de la mayoría por año, aparte de los 300, 400 millones de dólares anuales que habría para hacer obras locales, sobre todo en las áreas donde hay las actividades mineras, y luego el gran volumen de exportaciones que tendría el país como consecuencia de sus exportaciones, sobre todo de cobre y oro. Entonces, sería un sector de la economía bollante, con un fuerte crecimiento y creando empleo, sobre todo en zonas que son deprimidas, en zonas que están en las estribaciones de las cordilleras, ambas, occidental y oriental, y también la cordillera del Cóndor, donde normalmente no hay otro tipo de empleo. Entonces, en ese sentido, sería un pilar del crecimiento económico y además de la formalización de la economía. Una de esas empresas que está en las estribaciones de la cordillera occidental, un gerente me decía que cuando ellos entraron allí, en todo el área de influencia en el cantón, habían 4 personas afiliadas al Seguro Social. Wow. Ahora ellos no solamente han contratado a gente que por supuesto está afiliada al Seguro Social, sino que compran bienes y servicios en la zona, pero a las empresas que les venden o quienes les venden les piden RUC. Entonces, que todos esos informales han tenido que sacar RUC y por lo tanto tienen que pagar impuestos a la renta y tienen que cobrar IVA para poderle vender a este gran cliente que tienen ahora en la zona minera. Entonces, en ese sector de la economía, aparte del negocio minero, se está formalizando la economía, integrándose a una economía en la cual los empleados tienen derechos laborales y afiliación al seguro y el fisco recibe dinero por impuestos. Entonces, es no solamente el impacto directo, sino el impacto de la modernización del país. Ponerle trabas o no apoyar a que se siga cerrando la minería sería un tremendo error. 8 de la mañana con 21 minutos, Verónica la entrada con más preguntas. Economista Spurrier, muy buenos días. Hablando un poco ya del tema de la ley de inversiones y que abarca muchos frentes, y que obviamente pues se pretende generar 30.000 millones de dólares hasta el 2025, obviamente con alianzas públicos-privadas. Hay algunos temores y que ya obviamente pues comienzan a generarse ciertas corrientes en comparar esta ley de inversiones como una ley de privatizaciones y también en puntualizar que el empleo que se generaría no sería tan formal o el término que se ha utilizado en los últimos años de empleo digno. ¿Podría usted ampliarnos un poquito más, por ejemplo, cuál sería ese aporte en la generación de empleo para comenzar definitivamente a aterrizar este tipo de propuestas, que si bien sería un marco para poder generar esta inversión, cómo se beneficiaría pues el resto de estratos? Bueno, toda inversión
crea mano de obra, o sea, en cantidad o en calidad, o sea, una inversión privada muy fuerte en capital a lo mejor no crea tantas plazas de trabajo, pero crea plantas de trabajo mucho mejor pagadas, porque contratan personal más calificado. El asunto de hablar que es una ley de privatizaciones obedece a una manera de pensar en que las cosas deben ser todas estatales, todos los servicios tienen que darlos el Estado. Y en mi criterio, esa es una visión tanto anacrónica. Lo que se va a hacer es que haya inversión privada en activos que siguen perteneciendo al Estado y cuya administración, pasado ciertos periodos, va a volver al Estado, que mientras tanto la empresa que se haga cargo va a pagarle al Estado una prima por tener uso de esos activos y luego va a invertir para mejorar la actividad de la empresa y con eso va a ganar más, pero al invertir para la empresa va a crear más puestos de trabajo y va a ser una empresa más eficiente. El resultado es que en estos momentos, habiéndose terminado el boom petrolero en el año 2014 y luego de haberse sobreendeudado el país en los siguientes años, el resultado es que el Estado por mucho tiempo no va a tener cómo invertir. Entonces son empresas estatales en que van a seguir dando malos servicios y no van a seguir invirtiendo y el país se va a ir quedando atrás. Entonces la idea es que, por ejemplo, si una empresa se hace cargo de una central hidroeléctrica, no solamente le pagará al Estado una prima de entrada por manejar la central hidroeléctrica, una prima importante, sino que además tendrá que invertir para que esa central hidroeléctrica funcione como es debido. El caso más álgido en esto es la refinería. Tenemos refinerías en que el Estado le metió bajo el gobierno anterior miles de millones de dólares y no sirven para nada esas refinerías. Entonces, alguna empresa se va a hacer cargo de esos activos o a lo mejor va a tener que construir otra refinería para darnos combustibles de mejor calidad, combustibles de calidad internacional, no las porquerías que nos dan ahora, y poder refinar mejor el petróleo y sacar también combustibles de mejor calidad para exportar los excedentes. Eso no puede hacer el Estado y cuando ha querido invertir ha invertido mal. Entonces, esencialmente, la gran parte de la que va a haber de apertura en las alianzas público-privadas es justamente para esos activos mal utilizados. O veamos el caso de CNT. El Estado, a pesar de todas las ventajas que le ha dado a CNT no ha logrado competir con Claro y Movistar. No ha logrado llevarse una parte importante del mercado, digamos un 20% por lo menos, no ha podido. Entonces la idea es de que venga una empresa y que haga competencia y entonces tengamos 3 empresas telefónicas que inviertan de manera importante y compitan por nuestras cuentas y bajen los valores que cobran para poder ganar mercado. Entonces, en ese sentido, se busca que los activos del Estado estén mejor administrados y generen rentas para el fisco. Y luego, dentro de este contexto, vendrían el equivalente de las concesiones, sobre todo en el área vial, para poder volver a construir carreteras de alta calidad, lo que no se hace en estos días, principalmente el gran eje vial que debe hacerse, que conecte Machala, Cuenca con los puertos de Guayaquil, y de esa manera darle una mucho mayor ímpetu a la economía del sur del país, centro-sur del país. Entonces, todo eso es algo que se va a lograr con esta ley. Si seguimos diciendo todo tiene que quedar en manos del Estado y sin que haya una administración privada, el resultado es que se van a seguir deteriorando los servicios y no va a haber inversión. Economista, ¿podríamos estar a las puertas de que el Estado pase de ser un Estado intervencionista a ser un Estado simplemente regulador? Ya si estamos hablando de una ley de inversiones que obviamente abre a procesos de concesiones, de vías y de un sinnúmero de propuestas que obviamente están contemplados en esa ley. ¿Podría estarse haciendo ese paso de que el Estado deje de ser intervencionista y y haga un rol más regulador nada más? Eso es precisamente, exactamente, lo esto muy bien. O sea, la idea es, a veces decimos que hay una inversión estatal, una inversión privada en un país, le quita soberanía.
mi criterio es lo contrario. En el momento que alguna empresa que ha invertido en el país ha metido dinero, más bien pasa a ser pasa a ser vulnerable frente al Estado, porque cualquier decisión del Estado la puede perjudicar. Entonces, es mejor que el Estado regule y regule bien, y a la inversión privada hay que trate de entrar e invertir directamente, porque normalmente lo hace mal, porque las reglas son así. O sea, una persona que trabaja, un ejecutivo que trabaja por una empresa privada, un empleado que trabaja por una empresa privada, tiene que rendir cuentas de que lo que está haciendo favorece a los accionistas. En empresas públicas no hay eso. En empresas públicas uno normalmente lo regulan porque cumpla con los pasos, no lo cumplen, no lo regulan en función de los resultados que ha tenido, si ha vendido mejor, si ha producido más. Entonces, todo eso lleva a que la inversión pública no sea tan eficiente. Puede haber una que otra excepción, pero la regla es que no sea muy eficiente. Entonces, yo sí creo que la visión del presidente Lasso es ir hacia un Estado que regule mejor, pero que no sea el que intervenga y que produzca los bienes y servicios de manera directa. Señor Spurrier, para cerrar, volvamos al tema de Rusia, ¿no? A esta hora se desarrolla la reunión de la jerarquía de las naciones europeas que integran la OTAN y parece que no baja el tono de la conflictividad, ¿no? Y básicamente al menos tres aspectos, ¿no? Lo que tiene que ver con las medidas que se han tomado, ¿no? De sanción, por supuesto, al gobierno de Vladimir Putin. Vemos cómo el rublo estaba chequeando. A esta hora, por ejemplo, se cotiza en los mercados 112 rublos, un dólar, y tomemos como referencia de que antes de que se inicie toda esta escalada militar, pues era alrededor de 80 rublos por dólar, era el diferencial cambiario, ¿no? En estos momentos se está comercializando 112. Vemos gente en las principales ciudades haciendo cola en los cajeros en las principales ciudades rusas, ¿no? Se comienza a sentir la desesperación de la gente. Puede ser ese un gran detonante, unido también al hecho de que ayer se reconocían alrededor de 500 muertos de parte de la jerarquía militar rusa, pero hay quienes cifran en más de 6.000 los militares muertos ya en el conflicto, los militares rusos me refiero, ¿no? ¿Puede ser esto el detonante que precisamente más bien a la interna pueda llevar a la caída del propio Vladimir Putin? Bueno, yo diría que en el fondo ese es lo que se está buscando con las medidas que se han tomado. El análisis que está privando entre los expertos internacionales, al menos a los que yo tengo acceso de leer, porque me paso investigando estas cosas, es que la situación es muy parecida a la que hubo con Hitler. Situación muy parecida a la que hubo con Hitler porque aparentemente Putin quiere traer para control directo o indirecto de Rusia a todas las poblaciones que él considera rusos en un ámbito muy amplio, que incluye a los ucranianos, incluye a la gente del sector de los países bálticos que fueron parte de la Unión Soviética y donde hay mucho retirado ruso, las partes nortes de Kazajstán. Entonces ven como que esto va a continuar y si el día de mañana logra con éxito Putin controlar Ucrania y ya está controlando Belarus, porque Bielorrusia, el dictador de Bielorrusia que se estaba por caer, le pidió a Putin que venga y lo salve, y Putin ya tiene ocupado Belarus, y que el próximo ataque pudiese ser a los países bálticos, que son parte de la OTAN y son parte de la Unión Europea, y por lo tanto ahí se vería una guerra en gran escala. Entonces, en ese sentido, la idea es, si se pone presión, se puede estar cayendo el gobierno. Ahora lo que sucede es que Putin es el líder ruso más poderoso de la época de Stalin. Putin, su preparación es en los servicios de seguridad y la gente que ha llevado a su gobierno es gente de los servicios de seguridad. O sea que él sabe cómo blindarse y cómo controlar la sociedad. O sea que se requeriría un enorme descontento de la población rusa para que se caiga. Que se una, en efecto, el hecho de que
nivel de vida cae, y a la vez que cae el nivel de vida, en segundo lugar, a nivel de las élites ya no van a poder viajar. La élite que acompaña a Putin está acostumbrada a ir a sus yates en Monte Carlo o ir a sus grandes penthouses en Londres, y ahora ya no va a poder porque también les están confiscando esos activos. Y luego también en la población rusa van a comenzar a recibir a sus hijos muertos en la frente. Se supone que están muriendo unos 500 rusos diarios, ¿ya? Es un estimado que he leído. Y eso significa que la gente va a decir, ¿y por qué muere mi hijo? No está defendiendo la patria de una invasión, sino está invadiendo a un país hermano. Entonces sí, un poco la expectativa del mundo que pone estas restricciones es que esto pudiese hacer que se caiga el gobierno de Rusia, aunque eso todavía se lo ve muy lejos. Muy lejano, claro. Muy distante. Exactamente, no sería de la noche a la mañana, pero en todo caso esas son las lecturas que se van dando. Walter Spurrier Baquerizo, editor general de Análisis Semanal, columnista de diario El Universo. Gracias por estos minutos y por la orientación que nos da en torno a todos estos temas. Un abrazo inmenso. Muchas gracias.